25 días de paro indefinido y asume el Colegio de Profesores. Las conclusiones de la mesa tripartita con el gobierno y los parlamentarios de la Comisión de Educación no fueron suficientes para bajar la movilización. Si bien el Ejecutivo accedió a revisar el sistema de evaluación, los profesores insisten en que el proyecto de carrera docente debe ser retirado del Congreso. Queremos ahondar en este tema y para eso nos acompaña precisamente el prosecretario del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Señor Aguilar, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Bueno, ¿de qué depende de que termine el paro? ¿Solamente del retiro del proyecto? Mire, en realidad nosotros lo que estamos pidiendo es el retiro del proyecto efectivamente y creemos que el retiro es lo mejor para el buen trabajo docente, para un futuro desarrollo profesional. Lo mejor es que se haga un buen proyecto, no un proyecto que no tiene el apoyo de nadie. Este proyecto ha sido rechazado por el gremio, pero también los parlamentarios lo han cuestionado severamente, el mundo académico, hay muchos informes que señalan que no es un buen proyecto. Es un mal proyecto, eso es lo definitivo. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no hacer bien las cosas? ¿Por qué no retirarlo? Cuando se retira el proyecto, el paro se depone inmediatamente y nos sentamos en una mesa que en un mes, máximo 2 meses, elaboremos en conjunto, como dijo la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet comprometió ante el país trabajar en conjunto con el Colegio de Profesores un proyecto de carrera docente. Eso no se hizo, eso el Ministerio no lo cumplió. ¿Y por qué no hacemos ahora lo que se hizo mal? Se corrige y hacemos un buen proyecto y entra al Congreso con un acuerdo, con un consenso y tenemos una buena carrera profesional docente para los próximos 25 años. Mario, ¿y de qué sirvió entonces que Jaime Gajardo estuviera y participara junto al ministro de Educación en esta mesa tripartita, ahí en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y que se llegara a acuerdos? Primero, el ministro se había negado a asistir, asistió, se había negado a poner los puntos y firmarlos, firmó. Llegaron a bastantes acuerdos. ¿Qué fue lo que no les gustó de eso? Bueno, primero no estuvo solo Jaime Gajardo, estuvo toda la directiva, estuvimos ahí. Exactamente, pero sí, por personificar en uno solo. Sí, en el presidente, claro. Pero mire, la verdad es que nosotros consideramos que el informe que finalmente emite la Comisión de Educación luego de esas reuniones, los diputados de la Comisión de Educación, es un avance. Nosotros valoramos que ahí hubo un esfuerzo que significó recoger algunos de los puntos que nosotros planteamos, pero no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? No es por algo antojadizo, nosotros no estamos haciendo un gallito con el gobierno, ni mucho menos. Lo que nosotros queremos es un buen proyecto de carrera docente. Y esa, a pesar de los avances que significa el informe de los diputados de la Comisión, el proyecto sigue en esencia manteniendo una lógica economicista del trabajo docente, una lógica productivista que nos lleva y nos enriela hacia que el rol docente es únicamente producir rendimientos, pruebas estandarizadas. El mismo concepto de certificación, solo se le cambia el nombre, pero no se modifica en su estructura como concepto. ¿Y qué puntos agregaría usted? Es que el corazón del mal proyecto es ese concepto de que el profesor tendrá que estarse permanentemente certificando. El concepto certificación en sí mismo es un concepto que ya da la idea de algo productivista empresarial. Las manzanas se certifican, los zapatos se certifican, las personas no nos certificamos. Las personas lo que tenemos que hacer... ¿Y eso no puede ser corregido en el proyecto durante la tramitación? Porque recordemos, uno elige a los parlamentarios precisamente para que legislen. Se legisla en el Congreso y en la medida en que se va avanzando la discusión, probablemente se pueden arreglar las propuestas. Pasó con la reforma tributaria, pasó con varias otras reformas. ¿Por qué en este caso no podría ser así? Bueno, la reforma tributaria empeoró durante su trámite parlamentario, no es precisamente el mejor ejemplo. Me refiero. Claro, puede cambiar para mejor o para peor, cuidado. Y nosotros muchas veces hay proyectos que entran malos y salen peor del Parlamento, porque hay presiones del mundo empresarial, porque hay presiones económicas, etcétera. Pero lo que le quiero decir es que si no cambia la esencia del proyecto, que es la certificación, y en esto usted sabe muy bien que los parlamentarios tienen limitadas atribuciones para modificar los proyectos de ley. Todo lo que implique gasto no tienen atribución alguna. O sea, el compromiso tiene que ser del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene la potestad y la manija para hacerle los cambios estructurales al proyecto. Los parlamentarios solo pueden hacer indicaciones que hagan pequeñas correcciones, pero no modificar la estructura de un proyecto de ley. Y nosotros eso lo tenemos muy claro, lo hemos estudiado con nuestros abogados y sabemos que el mejor camino desde el punto de vista legislativo, aunque parezca inusual, aunque para un gobierno, para un ministro, con esa arrogancia que tienen en general los poderosos que jamás reconocen errores, puede parecer muy tremendo retirar un proyecto, pero nosotros decimos, ¿por qué va a ser tan tremendo que si hay un proyecto que es malo, que está reconocidamente mal evaluado? ¿Por qué no se retira y elaboramos un buen proyecto? Hay insumos, hay aporte del mundo académico, los mismos profesores tenemos bastante que decir y aportar, tenemos propuestas respecto al punto.
los profesores de base también, a propósito de las movilizaciones, se han estado reuniendo y han entregado muchos insumos de los aspectos que tendría que tener una carrera profesional docente. Entonces nos parece que es el mejor camino, es lo mejor para Chile, es lo mejor para el país. ¿Por qué los poderosos no dejan alguna vez de tener esta arrogancia de creer que ellos nunca se equivocan? ¿Usted vio una actitud soberbia durante los días en que estuvieron reunidos y sentados en esta mesa tripartita del ministro Izaguirre? Sí, yo creo que el calificativo es correcto el que usted dice, porque cuando alguien... yo no lo digo, se lo pregunto. No, está bien, me lo pregunta a mí y yo se lo ratifico. Sí, porque cuando alguien se dedica más bien a defender su proyecto que a escuchar lo que se le está planteando, entonces uno puede calificar la actitud de soberbia, de la incapacidad de reconocer errores, la incapacidad de decir, bueno, aquí nos equivocamos, en realidad esto no lo hicimos bien, en realidad no recogimos lo que los profesores nos estaban planteando. En realidad los mejores expertos en carrera docente tienen que ser los profesores, que son los directamente involucrados. No se nos escuchó, y no se nos escuchó tampoco, no quedó la sensación de que se nos escuchara en esas reuniones, porque el ministro cada vez que intervenía era más bien para defender las supuestas bondades de un proyecto, sus bondades que ve él nomás y un par de asesores, nadie más las ve. Entonces, nosotros insistimos, pero además la supuesta propuesta que el ministro envía, que es esa carta que le envía al presidente nacional y que se evaluó en la Asamblea, no gustó para nada, porque esa carta en realidad es bastante humo, son generalidades, dice que simpatiza mucho con los parlamentarios, que los encontró que hicieron un bonito trabajo, pero no compromete en concreto cuáles serían las modificaciones que serían. Entonces ni siquiera es una materia para evaluar esa carta, es una serie de generalidades y de buenas intenciones, y la gente en Chile y el profesorado también es parte de la ciudadanía chilena, tiene mucha desconfianza en la clase política. Bueno, entonces, si los compromisos... es la base entonces de la petición de ustedes de retirar el proyecto, más allá de lo que pudieran haber avanzado en esta mesa tripartita, porque muchos dicen lo que los profesores obtuvieron en esta mesa es más de lo que hubieran esperado y lo que hubieran imaginado. Sin embargo, están viendo a un gobierno débil y por eso están estirando el elástico. ¿Responde esa lógica a la realidad? O sea, no sé quiénes son esos muchos que dicen eso, pero lo que nosotros, que somos los directamente afectados por el proyecto y lo que afecta a la educación chilena este proyecto, eso nos preocupa a nosotros, cómo va a afectar el trabajo con los niños. Si nosotros nos vamos a tener que dedicar únicamente a producir rendimientos pruebas estandarizadas, vamos a estar que permanentemente certificándonos, saca el foco del trabajo en el aula, con los niños, que es lo que realmente importa. Yo le digo que si esta carrera va a durar los próximos 25 años, entonces son las próximas generaciones de niños y jóvenes los que van a estar afectados por ese tipo de trabajo docente que en definitiva los presiona a ellos, porque tenemos que terminar presionándolos a ellos. Pero la misma bancada estudiantil, representados los diputados Giorgio Jackson, Camila Vallejo, que es del Partido Comunista, hicieron un video explicando qué es lo que habían logrado en esta mesa y que más allá del pimponeo, decían, se lograron varias cosas y se lograron cosas concretas. ¿Podemos acusarlos a ellos de estar en esta misma lógica economicista del que usted habla de este proyecto? No, mire, yo me di cuenta que Camila y Giorgio son bastante buenos para el ping-pong porque salían jugando bien, jugaban bastante bien al ping-pong. Yo no sabía que eran tan buenos jugadores de ese deporte. Pero lo que sí le puedo agregar respecto al proyecto es que ellos hacen un esfuerzo, que nosotros no vamos a desvalorizar el esfuerzo de ellos. Pero ellos saben bien que ellos no tienen la potestad de hacer esos cambios. Ellos enuncian ahí en ese video algunos conceptos que nosotros vamos a compartir. Bueno, pero aquí mismo hace un rato Giorgio Jackson decía, en realidad, claro, hay temas que se pueden mejorar dentro de este proyecto, pero nosotros tenemos la certeza de que hicimos un buen trabajo en esta comisión y dice, francamente, no sé qué es lo que más quieren los profesores de nosotros. Mire, yo voy a llamar a Giorgio para explicarle, porque yo creo que a lo mejor le faltó entender bien que nosotros queremos que el proyecto estructuralmente tenga una concepción diferente. Y si el proyecto mantiene el concepto de certificación como la esencia del trabajo docente, que es un concepto, le repito, empresarial, que enriela el trabajo docente hacia una lógica productivista, que nos tengamos que dedicar únicamente a producir rendimientos pruebas estandarizadas. Los niños hoy día cada vez cantan menos, pintan menos, juegan menos, hacen menos deporte, hacen menos teatro, porque toda la obsesión del sistema educacional va hacia los rendimientos de las pruebas estandarizadas. Los apoderados saben bien cómo los niños hoy día sufren tremendas presiones. Se tiene clase hasta las 4 de la tarde, después se llevan chorros de tareas. Los profesores damos esa cantidad de tareas porque somos malvados. No, porque hay una presión enorme en el sistema que nos lleva a que los niños hoy día también tengan un alto nivel de estrés. El agobio laboral que sufrimos los profesores se traspasa a los niños que sufren agobio escolar.
Y los padres lo saben bien. Yo creo que esa queja la podemos recoger. Esta carrera docente profundiza esa lógica. Y nos va a tener los próximos 25 años profundizando esa lógica que es completamente errada. Y nosotros queremos defender que la educación chilena recupere la integralidad como concepto, recupere una concepción pedagógica del quehacer docente, donde los procesos son importantes y no solo el resultado. Ahora el ministro ha sido claro, dice, no vamos a ceder, no vamos a retirar el proyecto y lo que anunció hoy fue que los sostenedores podían adelantar las vacaciones para que no se siguieran perdiendo clases. ¿Quién gana el gallito? Mire, qué lamentable que un ministro, frente a una propuesta seria que nosotros estamos haciendo y un planteamiento serio como el que yo lo estoy tratando de explicar, su única respuesta sea adelantar las vacaciones. Hasta ahora la única respuesta del ministro frente a este conflicto es adelantar las vacaciones. A mí me parece increíble, me parece inaceptable. Los ministros están para resolver problemas, no para agudizar los problemas. Lo que hizo hoy día el ministro con esta amenaza fue agudizar el conflicto porque la gente se sintió amenazada y disponible, por lo tanto, a seguir luchando con aún más fuerza por lo que estamos nosotros trabajando. Usted dice que el ministro... Dígame. Yo llamo al ministro a que baje un poquito esa soberbia, que baje un poquito esa arrogancia, reconozca que el proyecto no es bueno, que a nadie le gusta, y además, un acuerdo que fue ayer de la Asamblea Nacional, nosotros lo que vamos a hacer ahora entre mañana y el sábado es entregar una carta a la Presidenta de la República para pedirle que ella directamente intervenga. Nosotros sabemos que está muy ocupada con la Copa América la Presidenta, pero creemos que puede hacer un espacio para recibirnos y en ese momento que nos reciba explicarle directamente nosotros cuáles son nuestras razones por las cuales no queremos esta carrera docente y explicarle desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de lo que nosotros queremos como una educación integral, y probablemente tenemos esperanza que la Presidenta nos pueda entender. Mario, usted dice, el ministro nos está amenazando. ¿Ustedes no están amenazando, están chantajeando al ministerio con esta resolución de que si no se retira este proyecto, ustedes siguen en paro? Es que mire, ¿sabe? Nosotros tenemos la convicción que ese es el mejor camino. Que lo mejor es lo mejor para la educación chilena, lo mejor para la profesión docente, lo mejor para los niños, en definitiva, por las razones que he explicado anteriormente, es que el proyecto sea retirado. Pero por otra parte, el ministerio tampoco ha hecho una propuesta concreta. Si aquí, fíjese usted que el trabajo lo hicieron los parlamentarios, hicieron una propuesta, nosotros la valoramos, pero es insuficiente. ¿Tiene la firma del ministro? Claro, tiene una carta que el ministro dice esto nos ha parecido bien, y por lo tanto nosotros lo vamos a respaldar, pero en el aire. ¿Qué significa respaldar eso? ¿Cuál es la redacción concreta que podría tener el proyecto de ley ahora? ¿Qué puntos específicos se modificarían del proyecto de ley? Nada de eso ha sido explicitado por el ministro. ¿Y eso entonces, no es lo que se tiene que resolver en el Parlamento, en la discusión parlamentaria? No, porque si no hay un compromiso del gobierno, si no hay un compromiso del Ministerio de Educación, no sería ingenuo que nosotros depusiéramos el paro en base a una declaración tan vaporosa, tan humo, tan genérica, y nosotros depusiéramos el paro y después cuando llegue el momento de la redacción no se cumpla o la redacción no sea en el sentido que nosotros habíamos pensado. Nosotros creemos que el ministro tiene que comprometer específicamente qué son los cambios que se tienen que hacer. ¿Y por qué no mejor retirar el proyecto? Deponemos el paro inmediatamente. El ministro retira el proyecto y en horas el paro está depuesto. Y nos sentamos a conversar. Todo eso que él está comprometiendo lo hacemos con calma, lo hacemos con suficiente profundidad como para que tengamos un buen proyecto de carrera docente. Nos parece que es el mejor camino. ¿Y ese no es un gallito? No, yo creo que no es un gallito, es lo mejor para el país, es lo mejor para la educación. Nosotros no nos interesa, nosotros quisiéramos celebrar con el ministro que hemos enviado un buen proyecto y que estamos todos contentos y satisfechos de ese proyecto. Finalmente, ¿cuándo se van a reunir de nuevo? Nosotros tenemos mañana directorio nacional, ahí se va a elaborar el plan de acción de estos días. Probablemente exista una marcha nacional. ¿Está unida la mesa? Porque Jaime Gajardo pareciera que tenía más ganas de llegar a un acuerdo. Mire, Jaime Gajardo, el presidente nacional, propuso deponer el paro. Esa fue su propuesta directamente a la Asamblea, pero cuando la votación fue 131-41, él muy correctamente asumió eso, asumió el acuerdo de la Asamblea y es lo que salió a explicar a la prensa. Por lo tanto, él ha hecho lo que corresponde, que es respetar el acuerdo que ha tenido la Asamblea, y yo valoro lo que él hizo a la salida, que fue explicar exactamente lo que habíamos concordado. Perfecto. Mario Aguilar, prosecretario del Colegio de Profesores, muchísimas gracias por estar aquí explicándonos entonces en qué está el Colegio de Profesores en este día número 25 de paro. Muchísimas gracias. Nosotros esperamos volver pronto a clase.